Cordial saludo. Para empezar, hoy quiero hablarles de una problemática que va más allá de lo educativo y que tiene que ver directamente con la identidad, la cultura y la pervivencia de la comunidad. Me refiero a la pérdida progresiva de la lengua guaví en el municipio de Ricaurte, Nariño. Actualmente, en el resguardo indígena Cualquier Viejo, los mayores aún conservan el idioma. Sin embargo, las nuevas generaciones, niños, jóvenes, casi no lo utilizan en su vida cotidiana. Esto ocurre por el desinterés, también por las condiciones estructurales del territorio, como la ruralidad dispersa, la falta de docentes hablantes, la ausencia de materiales pedagógicos propios y diferentes brechas evidentes entre lo que ofrecen las instituciones y lo que realmente necesita la comunidad. Durante muchos años se han aplicado soluciones tradicionales, si bien es cierto, pero no han sido suficientes para detener esta pérdida. Por esta razón, este proyecto parte de una idea clave. Si lo tradicional no está funcionando, es necesario innovar. Desde allí surge este proyecto de innovación pública, que no se diseña desde un escritorio, sino desde el territorio y con la comunidad. Ahora bien, para contextualizar el proyecto se desarrolla en el resguardo indígena Cualquier Viejo, ubicado en el municipio de Ricaurte, Nariño. Se trata de un territorio con alta ruralidad dispersa, difícil acceso y escasez de espacios educativos y culturales. En este contexto el idioma guaví se ha ido perdiendo espacios del uso cotidiano, ¿no? Especialmente entre los jóvenes, y se ha ido como debilitando la transmisión intergeneracional. Aquí es donde se evidencia claramente la brecha entre la oferta institucional y las necesidades reales del territorio, lo que refuerza la importancia de abordar esta problemática desde la innovación pública. Para abordar esta problemática se utilizó la metodología de triple diamante de la innovación pública, que fue un vehículo principal del proyecto. Esta metodología nos permitió comprender el problema, diseñar una solución pertinente y validarla directamente con la comunidad. Primeramente, en primer diamante, la cual del objetivo fue entender el problema desde la realidad del territorio, no desde los supuestos, ¿no? El primer diamante, entre descubrir y definir, lo realizamos con entrevistas, con un sabedor ancestral, con docentes, con una madre de familia, con un integrante de la Guardia Indígena. Gracias a este trabajo de campo se identificaron hallazgos clave, ¿no? Como los jóvenes que casi no utilizan el idioma, no existen docentes hablantes, no hay materiales pedagógicos propios y en algunos casos se presenta la vergüenza al hablar la lengua. De allí diseñamos un arquetipo, la cual se construyó representando a una mujer mayor que conserva el idioma, pero observa que con tristeza los jóvenes ya no hablan, ¿no? Y este arquetipo pues nos permitió como sintetizar y digamos de una manera más simbólica el problema central. De ahí el modelo 3C nos ayudó como a comprender más, ¿no? El análisis del usuario para comprender el comportamiento de la comunidad frente a la pérdida del idioma de la guaví se aplicó con el modelo 3C, el cual nos permitió como analizar lo que piensa, lo que siente y lo que hace el usuario. En la cabeza, la comunidad reconoce que el idioma se está perdiendo, ¿no? Y pues el arquetipo es consciente de que no existen espacios. En el corazón se evidencia sentimientos de tristeza, preocupación y miedo, ya que la pérdida del idioma implica también la pérdida de la identidad cultural. En el cuerpo encontramos que los usuarios intentan transmitir el idioma,
pero en sus familias de una manera limitada, ¿no? Lo que le falta por la falta de materiales, herramientas pedagógicas. Como resultado de esto, de este análisis, pues existe, ¿no? Conciencia y compromiso emocional frente a estos problemas, ¿no? Pero no las condiciones necesarias para darle una solución efectiva, lo que refuerza la necesidad de una propuesta de innovación pública construida desde el territorio y con la comunidad. En esto también nos mostró que hay conciencia y voluntad, pero no hay herramientas ni espacios adecuados. En el análisis de los 4 cuadrantes se utilizaron estos siguientes encuestas, ¿no? Que existen, digamos, sabedores y el valor cultural del idioma, y que no existen, digamos, espacios comunitarios, materiales y docentes hablantes. Y que actualmente, ¿qué se hace actualmente? Pues esfuerzos aislados desde la escuela y la familia. ¿Y qué podría hacerse? Pues se podría hacerse como espacios comunitarios, materiales propios y la articulación institucional. También como resultado de este primer diamante se definió claramente el desafío del proyecto, ¿no? Cómo fortalecer la enseñanza y el uso del idioma guaví mediante espacios comunitarios que nos permitan la transmisión entre generaciones, ¿no? Como segundo diamante, desarrollar, el objetivo fue como construir alternativas de solución con la comunidad a partir de un diálogo, ¿no? Se propusieron varias ideas, se seleccionó lo más pertinente, la realización de encuentros comunitarios liderados por sabedores ancestrales. En esta propuesta pues se le denominó Escuela de Lengua y Memoria Aguaví, ¿no? Y sirvió como la base para probar la solución en el territorio. En el tercer diamante posteriormente se llevó una propuesta al territorio como piloto. Si bien la experiencia fue muy positiva, también permitió identificar ajustes necesarios como la baja participación de jóvenes, la falta de materiales pedagógicos y horarios poco adecuados. A partir de estos errores inteligentes se ajustó como la propuesta incorporada ya, ¿no? Como la música, cuentos, audios, cartillas pedagógicas, nuevos horarios y la articulación con diferentes instituciones. Como resultado final llegamos a una solución beta denominada Aula Ancestral Aguaví. Teniendo la solución beta, el Aula Ancestral Aguaví la cual es un espacio comunitario dentro del resguardo. Es la creación de este espacio donde los mayores y jóvenes y niños se encuentran para enseñar, para aprender, practicar. No es una clase tradicional, sino un espacio propio desde el territorio que revitaliza el idioma y fortalece, digamos, la identidad cultural. Ya la población beneficiaria, pues, y la demanda de este proyecto inicia en el 2026 con 200 personas beneficiarias y se proyecta un crecimiento del 10% anual, ¿no? Alcanzando más de 500 personas en el 2036. Este demuestra que el proyecto es muy necesario y pertinente y muy sostenible. También en este caso, ya pasando a la cadena de valor, continuando con el resultado del desarrollo del proyecto, y ya una vez definida la solución beta y ajustada final, fue necesario organizar de manera técnica, ¿no? Cómo se iba a implementar la propuesta. Por esto se construyó, digamos, la cadena de valor a través de la estructura del desglose del trabajo, ¿no? La cual es una herramienta que nos permite como descomponer el proyecto desde el objetivo general hasta las actividades específicas, mostrando en una forma lógica cómo se transforman los recursos en resultados concretos, ¿no? Este ejercicio se realizó siguiendo la metodología general ajustada del Departamento Nacional de Planeación. El objetivo general, pues, en primer lugar del proyecto es fortalecer la enseñanza, el uso y la preservación de la
del idioma Aguaví en el resguardo indígena Cualquier Viejo como una estrategia de recuperación de la identidad cultural. Encontramos los objetivos específicos. A partir de esto pues se definieron 3 objetivos. Primero, adecuar un espacio comunitario lingüístico y cultural. Segundo, fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma Aguaví. Y como tercero, fortalecer el acompañamiento comunitario e intergeneracional. Posteriormente a estos objetivos se traducen en productos concretos en los cuales se encuentran la adecuación de un aula ancestral Aguaví, la realización de talleres comunitarios de la lengua, la elaboración de material pedagógico propio construido desde la cultura y desde la comunidad. Entre ellas encontramos las actividades. Cada producto se desarrolla mediante actividades específicas como la dotación, adecuación del espacio, la ejecución de talleres guiados por sabedores y la producción de cartillas, audios y materiales didácticos. Ya finalmente toda esta estructura se organiza en 3 grandes componentes. Primero, el fortalecimiento de la infraestructura comunitaria. Segundo, procesos pedagógicos y culturales. Y tercero, el fortalecimiento del tejido social y la identidad cultural. Estos componentes nos permiten como evidenciar cómo el proyecto transforma los recursos invertidos en resultados concretos y sostenibles alineados con el valor público que se busca generar. Ya en resumen, pues la cadena de valor nos permite como demostrar que el proyecto no solo tiene una buena idea, sino que es técnicamente estructurado con la coherencia entre objetivos, productos, actividades y resultados, tal como lo exige la MGA del DNP para proyectos de inversión pública. Ya pasando a los costeos de insumos, luego de definir la cadena de valor se realizó un costeo de insumos, siguiendo la MGA, que es la metodología general ajustada del Departamento Nacional de Planeación, ¿no? Este ejercicio se identificaron los recursos necesarios para que cada producto del proyecto, como la adecuación del aula, los talleres comunitarios y el material pedagógico, se consideraron también principalmente materiales de talento humano, especialmente los de los sabedores y la logística, organizados en costos de inversión y costos de operación. Como resultado del proyecto se requiere una inversión aproximadamente de alrededor de 33 millones de pesos, mostrando que la propuesta es muy financieramente coherente y está directamente relacionada con los objetivos y las actividades planeadas. Ya pasando a la valoración de los beneficios, se realizó una valoración la cual que va guiada con el proyecto con el fin de identificar y cuantificar los impactos positivos que genera el aula ancestral Aguaví en nuestra comunidad. En primer lugar se consideraron beneficios directos como el ahorro en el transporte, y ya que la comunidad no necesita desplazarse, sino que aprender el idioma directamente en la comunidad. También se valoraron beneficios sociales y culturales, entre ellos el fortalecimiento del idioma, la preservación de la identidad cultural, la transmisión del conocimiento ancestral y el fortalecimiento de una cohesión social. En total, los beneficios del proyecto pues se estiman en aproximadamente 85 millones de pesos, y además se proyecta que estos beneficios crezcan con el tiempo a medida que aumenta la participación de la comunidad. Pues esto nos demuestra que el proyecto no solo es necesario desde lo cultural, sino que genera valor público, justificando una inversión realizada, También, ya pasando al flujo neto de la caja, ahora bien, a partir de los costos y beneficios estimados se construyó este flujo neto de la caja, el cual permite analizar el comportamiento financiero del proyecto a lo largo del tiempo. En el año 0 se registra la inversión inicial, que corresponde aproximadamente a 33 millones de pesos, Ya como lo habíamos mencionado anteriormente, destinada principalmente a la adecuación de un aula ancestral y a la dotación de los materiales.
En los años siguientes se presentaron ingresos asociados a los beneficios, ¿no?, monetizados, estimados en 30 millones en el primer año y 35 millones en el segundo año, mientras que los costos de operación son bajos. Como resultado, el flujo neto de la caja es negativo al inicio debido a la inversión, pero positivo en algunos años posteriores, lo que indica que el proyecto recupera la inversión y comienza a generar beneficios para la comunidad. Este flujo es una base para el cálculo de los indicadores económicos como el valor presente neto y la tasa interna de retorno, que nos permite evaluar la viabilidad del proyecto. También descontar todos los flujos, descontar todos los flujos técnicos, se aplicó el RPC, que significa la relación de los precios de la cuenta, cuyo objetivo es convertir los flujos financieros en flujos económicos. Esto se hace para eliminar distorsiones del mercado y reflejar de una manera más real el impacto económico del proyecto en la sociedad. Para este proyecto se utilizó un factor de promedio RPC del 0,78, calculando a partir de los principales insumos, como lo es la mano de obra calificada, mano de obra no calificada, los materiales y entre otros servicios. Al aplicar este factor, la inversión inicial ajustada en el año 0 queda reflejada en un flujo económico negativo, mientras que en los años siguientes pues se mantiene en positivo, mostrando que el proyecto genera beneficios reales después de la inversión. Este flujo neto económico es la base para calcular indicadores como el valor presente neto y la tasa interna de retorno económica, que nos permite evaluar la viabilidad del proyecto. Ya como a partir del flujo neto también ya ajustado el RPC, la relación de los precios de la cuenta, se realizó un flujo descontado, el cual nos permite traer los beneficios futuros al valor presente, utilizando una tasa de interés del 9%. Con este ejercicio pues se calculó los principales indicadores económicos del proyecto. En primer lugar, que corresponde al valor presente neto, es positivo, el valor aproximadamente de 44 millones de pesos. Esto indica que después de recuperar la inversión inicial, el proyecto genera un excedente económico y el valor público para la comunidad. En segundo lugar, la TIRE, que es la tasa interna de retorno económico, pues alcanza un 58%, ¿no?, un valor muy superior a la tasa de descuento, lo que nos demuestra que el proyecto es actualmente rentable desde un punto de vista social, ¿no? Finalmente, el beneficio costo de 2.58, lo que significa que cada peso invertido, el proyecto genera más de 2 pesos en beneficios. También estos indicadores nos confirman que el aula ancestral Aguaví es muy técnica y económicamente viable y genera beneficios sociales, culturales. Ya ahora bien, en cuanto a la sostenibilidad del proyecto, el aula ancestral Aguaví no se plantea como una intervención aislada o de corto plazo, sino como un proceso comunitario que puede mantenerse en fortalecer el tiempo. En el primer momento el proyecto inicia como piloto en el resguardo Cualquier Viejo y nos permite validar la metodología ajustada y ajustar las actividades y fortalecer la participación de la comunidad. El pilotaje también es clave para garantizar que la propuesta nos responda realmente a las dinámicas y las necesidades de nuestro territorio. Posteriormente, pues el modelo del aula ancestral puede replicarse en otras veredas, en municipios, pues adaptado al contexto, específicamente formando nuevos facilitadores y facilitando la red de sabedores, ¿no? Finalmente, también esta propuesta se encuentra alineada en las políticas públicas de la protección de las lenguas nativas y puede incorporarse el plan de desarrollo municipal, lo que facilita el acceso a recursos de acompañamiento institucional y también a las alianzas estratégicas. Ya como conclusión general pues del proyecto, es muy viable y es muy importante destacar que todo este proceso permitió comprender que la pérdida progresiva del idioma Aguaví no es un problema aislado, sino que una problemática estructural que afecta directamente la identidad cultural, la transmisión de saberes ancestrales y el tejido social de la comunidad.
A lo largo de este trabajo se evidenció que las soluciones tradicionales no han sido suficientes para enfrentar la situación, lo que nos reafirma la importancia de abordar, digamos, el problema desde la innovación pública, con un enfoque participativo, territorial. La aplicación de la metodología triple diamante también nos ayudó porque nos permitió pasar de una comprensión profunda del problema a la construcción de una solución y finalmente a una validación mediante el pivotaje. Gracias a este proceso se logró una propuesta coherente, viable y contextualizada. Como resultado, pues tenemos una solución beta ajustada, la cual es la creación de un aula ancestral, la Guaví, y pues este modelo nos integra a una educación cultural propia y nos genera valor público, no solo desde lo económico, sino en diferentes campos como lo cultural, lo social. Al igual, pues este proyecto fortalece la identidad y nos promueve la apropiación social del idioma y nos contribuye a la preservación del patrimonio lingüístico, ¿no? Ya como reflexión les dejo que finalmente este proyecto demuestra que la innovación pública solo es efectiva cuando uno se contribuye, digamos, desde el territorio, cuando uno está con la comunidad, trabaja con la comunidad desde tierra y no únicamente desde un escritorio o desde lo técnico o lo institucional. Pues en mi experiencia me permitió entender que la pérdida de la lengua no se limita, ¿no?, a un problema, sino que implica que la pérdida de la identidad sea, digamos, una memoria colectiva y saberes ancestrales que nos den sentido a un pueblo. Asimismo, el proceso nos evidenció que los errores durante el pivotaje no son fallas, sino oportunidades de aprendizaje y que nos permiten mejorar y fortalecer propuestas siempre que exista un diálogo y una participación comunitaria. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.